Listo. Listo, empezamos. Buenas noches a la hora del vino. De parte de Corporación Favorita, la Cofradía del Vino y Henkel, les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Gabriela Pozo, sommelier de la Cofradía del Vino. Soy presidenta de ASOM y tengo el gusto de compartir pantalla con Gabriela Páez, también directora de la Asociación Ecuatoriana de Sommeliers y representante de Henkel. Gracias, las Gavis somos las Gavis. Una sommelier que además te quiero muchísimo, así que es chévere compartir este momento contigo. Mira, ¿cómo está? Algo parece que está pasando con tu micrófono, no sé si se está moviendo, como que suena que se raspa, tal vez. ¿Ahí? ¿Ahí se escucha? Sí, ahí está perfecto. Y en el mes de mayo, no se olviden que tenemos dos eventos muy chéveres por venir, que es el viernes 20 de mayo, tenemos Adobe Vinos y Entremeses, y el 27 tenemos la Hora del Vino junto a Veronia, que son unos vinos españoles exquisitos. Así Les que toca repetirse conmigo, Veronia. Y además, que yo soy fan de Veronia. Veronia realmente nos está dando últimamente mucha gente que le comienza a coger el gustito al vino porque prueba Veronia, ¿no? Entonces, no se pierdan el probar ese vino ese día. Exactamente. Y bueno, y el día de hoy vamos a hablar del tema que a mí me encanta, que son las burbujas, del maridaje de espumante con Henkel, que además ya la Gaby les va a contar un poco de la historia, pero yo quiero un poco conversar sobre algo que es importante antes de empezar, que es el maridaje, ¿no? El maridaje es la combinación adecuada de una bebida con cualquier alimento. Esto puede ser vino, té, café, cerveza. En este caso vamos a hablar del espumante, ¿no? No del champán. Acuérdense que champán solo se puede decir champán si viene de la zona de champán, ¿no? Y de ahí espumantes a nivel general. En ciertos países se utilizan otros nombres como cava en España, prosecco en Italia, ¿no? Y todo esto tiene que ver con el tema de la elaboración del vino como tal. Y al maridar tenemos diferentes formas de maridar un espumante, por estructura, ¿no? Si es que son vinos que han estado
en la botella fermentando por mucho tiempo, va a tener una estructura, entonces por ende vamos a necesitar un plato más estructurado para combinar ese espumante. Por similitud, si es que es muy cítrico, lo podemos combinar con un ceviche, ¿no? Por contraste, me encanta hablar del chocolate con las burbujas, por ejemplo, es un contraste súper interesante. Por colores también, si tenemos no sé, un espumante color salmoneado, podríamos combinarlo con un salmón, ¿no? Y también regionales. Los maridajes regionales creo que nunca están de más mencionarlos porque de acuerdo a la región, si pensamos en una paella, pensamos en un vino blanco de España, ¿no? El maridaje regional es la gastronomía de esa región en conjunto con la bebida que se hace ahí. Entonces, ¿cuál es el momento de las burbujas? Generalmente sí se lo utiliza al espumante como un aperitivo, que quiere decir que nos va a dar ese inicio del apetito al inicio de cualquier evento, ¿no? Entonces, es un abrebocas principal. ¿Por qué el espumante se da al principio? Justamente por eso, porque comienzas a disfrutar el resto de las comidas. Si nosotros empezamos con vinos muy, muy fuertes al principio, no, la experiencia no va a ser igual. Las burbujas limpian el paladar, seducen, te ponen en una actitud completamente agradable, diría yo. ¿Tú qué dices, Gaby? Las burbujas realmente ayudan con los postres también a dar una frescura al final, ¿no? Entonces yo siempre digo que es el inicio principal de una combinación y que también puede terminar con una frescura después de una larga velada, ¿no? Sí, a veces hay este error con el espumante que la gente piensa que es o solo para el brindis o por ahí con unos piqueos muy, muy solo de mariscos o algo así, pero en realidad el espumante, como dice aquí, es un comodín. Realmente a veces a nosotros, a los sommeliers, cuando se nos complica el maridaje con algunos tipos de comidas, tal vez encontramos la paz con el espumante, ¿no? Con el champán, con el prosecco, con el cava, porque realmente la burbuja ayuda mucho a limpiar a veces ingredientes fuertes, condimentos fuertes a veces, por ejemplo, la comida asiática, a veces puede complicar maridarse con un vino blanco o con un vino tinto. Y el espumante realmente se comporta maravillosamente bien. Y para mí, yo creo que, bueno, los que han estado en mis catas o los que han estado en algunos de mis eventos últimamente se han dado cuenta que a mí me encanta terminar la noche con el espumante y el postre. No me gusta mucho comenzar con el espumante porque a mí me encanta romper el mito de que el espumante es solo para el inicio y solo como para el brindis. Y a veces uno desperdicia, yo digo desperdicia porque no disfrutar del espumante con la entrada o con los piqueos de entrada realmente es desperdiciar esa copa que podría potenciar mucho más esa comida. Entonces me encanta terminar mis catas con espumante y postre, pero en realidad sí es un producto que limpia muchísimo la boca, la burbuja ayuda mucho y la acidez del espumante también. Entonces, atrévanse. Yo siempre digo, con el espumante lo único que uno tiene que hacer es atreverse, a probarlo con lo que se les ocurra, porque aunque no lo crean, va a quedar bien. Exactamente. Y también se puede utilizar para un montón de cócteles, ¿no? Porque además es una bebida que tiene tanto aroma frutal que se puede combinar en coctelería por ejemplo, la famosa mimosa en los desayunos de las 11 de la mañana del fin de semana, ¿no? Los famosos brunch. La mimosa o el cóctel de espumante con frutas del bosque y menta queda delicioso. Un cóctel de espumante con jugo de coco y piña. No sé si has probado, Gaby, ese cóctel es realmente maravilloso. Hay Y ahora también, un tema de coctelería con espumante que realmente uno no pensaría, pero en realidad la burbuja y la acidez del espumante también potencian mucho el cóctel. Y la sensación que uno termina teniendo en boca es muy rica. Yo incluso en mi presentación, al final puse uno de los cócteles clásicos que se hace con Henkel, que es un Bellini, que les doy incluso la receta, así que si se quedan hasta el final van a ver un poco de lo ay, que qué rico. es el cóctel. Es súper clásico, ¿no? Pero lo pueden ver. Ya me está dando sed. Y de ahí también los espumantes tienen diferentes
nombres que les ponen las etiquetas, ¿no? Que es súper importante diferenciar. Cuando vemos estos nombres de Brut, Extra Sec, simplemente se refiere a la cantidad de azúcar que hay en esa botella, ¿sí? Cuando hablamos de Brut Nature, es lo más seco que tú vas a tomar en un espumante. Casi no se percibe la sensación de azúcar en la boca, es realmente muy, muy cítrico, con una acidez elevada, muy refrescante, delicioso, que tiene menos de 3 gramos. Ahí tenemos el Extra Brut y Brut, que son los más conocidos en el mercado en Ecuador, que tiene el Extra Brut menos de 6 gramos y el Brut más o menos 15 gramos, ¿no? Entonces, sí es importante considerar qué te gusta a ti. Si a mí me gusta algo más dulce, yo preferiría irme por un espumante de mi sec o un sec, ¿no? O un extra sec. Pero si ya quiero algo seco y sé que mi amiga no va a querer nada que sea dulce, le puedo recomendar un bruto, un extra bruto. Es súper importante ver estos nombres en las etiquetas porque así ustedes pueden diferenciar el nivel de dulzor que se puede encontrar, ¿no? Entonces, esto es muy importante que lo tengan en mente. Quiero terminar con esto y ya le cedo a Gaby toda su repertorio. Yo soy súper fan de los amantes del champán, pero hay gente que realmente marcó un antes y un después en el consumo de champán y ese fue Coco Chanel. Coco Chanel dijo, solo bebo champán en 2 ocasiones, cuando estoy enamorada y cuando no lo estoy. Yo soy totalmente de acuerdo con eso. Y la segunda frase que me encanta también es la de Napoleón Bonaparte que dice, champán, en la victoria lo mereces, en la derrota lo necesitas. O sea, el champán lo vas a necesitar siempre, ya sea para el inicio o para el final de cualquier velada. Y a pesar de que se ha visto solo como para el brindis, ya estamos viendo y ya vamos a ver también después que no es solo para el brindis, ¿no? Exactamente. Y además lo que me encanta es que ha habido muchas mujeres detrás de la producción del champán, como es la viuda de Culicot, que es muy famosa. Y para que escuchen su historia, no se olviden de seguir a la Cofradía del Vino en Spotify, La Cultura en una Copa, donde contamos toda la historia de esta amante del champán. Así que no se olviden que mientras más se dé vino, el vino sabe mejor. Así que Gaby, te cedo. Gracias, Gaby. En este tema de las viudas, yo no sé si ustedes se han dado cuenta que en el mundo del champán hay muchas viudas. O sea, no es que han escogido poner ese nombre a su producto, es que algo realmente no sabemos qué, y ahí un poco habría que investigar un poco más a fondo por qué en el mundo del champán muchos de los productores, que eran los hombres inicialmente de las bodegas más famosas, terminaron, o sea, murieron y terminaron siendo sus viudas las que dieron a conocer un poco más el tema de sus champáns y por eso está tan ligado el mundo de la mujer en el mundo del vino al tema del champán, porque ellas fueron las que terminaron dando ciertas cositas importantes en la elaboración, que termina siendo lo que ahora tenemos en elaboración de champán y del resto de espumantes, ¿no? Porque también hay la historia, por ejemplo, de la Veuve de Verneuil, que es uno de nuestros espumantes franceses también, que ya nos va a tocar prontito hablar de eso también. Entonces ahí les cuento la historia completa, que hay un tema de amor con otra persona, que también es el método Charmat. O sea, es todo un tema que está ligado muchísimo a las mujeres, así que... Dicen que la viuda de Clicquot fue la primera mujer en poner una etiqueta al vino porque ella quería encontrar sus botellas. Y la vida de Verneuil fue la que se dedicó a hacer la elaboración más perfecta. Entonces, cada una ha marcado con cosas muy puntuales y muy importantes en el proceso, ¿no? Que gracias a ellas disfrutamos de las bebidas que tenemos hoy en día. Es verdad. Como Henkel. Así es como Henkel. Bueno, Henkel no está muy ligado a un tema de mujeres, pero bueno, igual todo el tema del método Charmat, que es con el que se hace Henkel, que ya les voy a explicar, sí está muy ligado al tema de mujeres, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuándo comienza Henkel? Henkel comienza, ¿por qué decimos burbujeante desde 1856? Porque el sueño de Adam Henkel comenzó en 1832, cuando ya le comenzó a gustar el mundo del vino con burbujas del espumante en Alemania. Y él en 1856 comienza ya su producción de gran calidad y de gran cantidad.
Y algo que marcó mucho el que Henkel después sea muy reconocido a nivel Europa fue el estar tan cercano al río Rin y poder desde ahí distribuir al resto de países, ¿no? Es el espumante número 1 de Alemania y dentro de lo que es Europa es uno de los más consumidos y más vendidos. Algo que nos caracteriza y que siempre va a estar en todas las botellas de Henkel es la vítola o la banda esta color vino con letras doradas que se ve a lo lejos. Nosotros además, yo al menos que trabajo ya con Henkel más de 12 años, en una barra o en un restaurante alcanzo a ver la botella desde lejos y ya sé que Henkel está ahí. Esto es algo que está en la botella desde 1925 hasta la actualidad, ¿sí? Entonces ustedes pueden ver, en las botellas siempre está la vítola color vino con letras doradas, ¿no? Esto es algo que a mí me encanta enseñar porque además tuve la suerte de estar ahí y cuando yo veía esto en las presentaciones, cuando vendían los brand managers de Henkel acá al Ecuador y presentaban esto, yo decía, bueno, se ve bonito, pero tal vez es una foto que la tomaron hace mucho tiempo y tal vez ya no es así. Cuando uno llega es súper imponente y ver esto que es real, tal y como se muestra aquí, esa es la casa original y la bodega original de Henkel y así es por dentro. Es realmente una belleza. Es un palacio Es un hermoso. palacio hermosísimo. Aquí se hacen muchas de las fiestas. Esto está en Wiesbaden, en un pueblo que tiene muchas aguas termales. Uno camina por el pueblo y sale vapor por las veredas de la cantidad de agua termal que corre por debajo. Y en este pueblito, bueno, Henkel es el ícono del pueblo, de la ciudad. Y así cuando uno entra a la bodega se da cuenta que por dentro es realmente un palacio, una belleza donde se hacen muchas de las fiestas y conciertos de las sinfónicas de Alemania aquí. Y las graditas que se ven en el centro es justo por donde uno llega a la bodega de Henkel. ¿Sí? Henkel no tiene sucursales, todas las botellas salen de origen de aquí. Entonces, todas las botellas que ustedes van a probar se elaboran en este lugar, ¿sí? De aquí hacia abajo van como 3 o 4 pisos en donde en cada uno se va haciendo alguna de las elaboraciones del espumante. ¿Qué es lo que Henkel quiso hacer? Henkel quiso unir dos mundos, ¿sí? Al principio, Adam Henkel necesitó la asesoría de enólogos y agrónomos también, franceses, que le ayudaron un poco a enseñar el arte del vitivinícola francés para hacer espumante. A pesar de que no se iba a hacer con método champenois, se necesitaba una persona de allá con mucha experiencia para que ayude y asesore un poco a Adam Henkel. Y él quiso unir esto junto con la tradición artesanal alemana. Entonces, por eso decimos que Henkel es la unión de dos mundos. El arte vitivinícola francés con la tradición artesanal alemana. Y la mayoría de espumantes, yo me atrevería a decir que tal vez el 100% o 99.9 tal vez son mezclas de uvas o mezclas de vino, ¿sí? Que están en la misma botella. Este cuvée o esta mezcla inicial o este blend inicial que se hace para el vino base. Para Henkel es un arte hacer esto. Los enólogos de Henkel dominan el arte de las mezclas porque ¿qué es lo que una persona que toma Henkel o que toma cualquier producto de este estilo quiere siempre? Que tenga el mismo sabor. Y esto no es fácil. Aunque ustedes digan, bueno, le pongo un poquito de esto, un poquito de esto. No es tan fácil como eso, porque la uva depende del clima. Y el clima, lamentablemente, nos hemos encargado nosotros mismos de que cada año el clima sea diferente. Y ya vemos que es realmente un arte poder tener algo parecido todos los años. Es muy difícil de lograrlo, porque como no hay el mismo clima todos los años, ese cuvée o esa mezcla de vinos iniciales para después llegar a tener la burbuja, cada vez se complica más. Y siempre, si a mí me gusta Henkel-Trocken, quiero que siempre sea igual Henkel-Trocken. Lo tomé hace 10 años, lo tomo ahora, lo tomo 10 años después, no puede cambiar el sabor. Entonces, realmente hacer el mismo producto en base al clima es complicado. Entonces, es realmente un arte hacer la mezcla, ¿sí? Los creadores de esto, que son enólogos que dominan las mezclas, son realmente importantes. ¿Cómo hacemos Henkel con el método Charmat? ¿Cuál es el método Charmat? El método Charmat, a diferencia del método Champenois,
es que en vez de hacer segunda fermentación en botella, se hace segunda fermentación en un recipiente de acero inoxidable muy grande, y en donde en 2 o 3 meses ya obtengo la burbuja, que en cambio en método Champenois, que se hace dentro de botellas, se necesita casi un año para llegar a tener un espumante o un champán de gran calidad. Henkel hace un método Charmat extendido. Hace casi 6 meses de método Charmat. ¿Qué logro con esto? Poder llegar a tener algo de los aromas del método Champenois haciendo método Charmat, para poder hacer un poco más de volumen y menor precio en el espumante. Ustedes se deben también en aroma refinado. Y ustedes se deben haber fijado que, por ejemplo, la burbuja de Henkel es súper persistente. Es justo porque llegan a hacer un método Charmat bastante más largo y la levadura llega a hacer esta burbuja tan perfecta y que puede durar bastante más tiempo, ¿no? Esta es la marca más exportada de Alemania. Se exporta a más de 100 países y bueno, es glamoroso, eterno, elegante. Realmente es un espumante que vale la pena probarlo y tenerlo para nuestras mejores celebraciones. Algo que celebramos en el año 2014, aunque ustedes no lo crean, contamos las botellas vendidas de Henkel desde la primera botella en 1856 y en el año 2014 pudimos tener 1.000 millones de botellas vendidas. Entonces realmente fue una fiesta que se celebró ahí mismo en la bodega. ¿Qué tenemos de Henkel aquí en el Ecuador? Bueno, tenemos el Trocken, que es el de la izquierda de arriba, que es nuestro clásico, el más conocido de todos, el más vendido también. Trocken significa seco en alemán, a pesar de que este Trocken es con una categoría de azúcar dry sec. Henkel utiliza esta categoría, ya les voy a enseñar en una diapositiva el azúcar puesto en terrones de azúcar, que es tal vez la forma más fácil de darnos cuenta del azúcar de uno a otro. Estas categorías que Gaby explicó, Brut Natur, Extra Brut, Brut, y de ahí nos pasamos a lo dulce, demi-sec, sec. Henkel tiene algo medio, que no es ni Brut ni demi-sec, que es el dry sec, ¿sí? Es como un poquito de cada uno. Entonces, Henkel Trocken tiene 22 gramos por litro, Rosé 24 gramos por litro y Blanc de Blancs 28 gramos por litro, que sería el más dulce, si lo queremos decir así, pero no llega a ser un demi-sec. Entonces, ni siquiera el Blanc de Blancs es demi-sec. Y cuando hablamos Blanc de Blancs es simplemente un vino hecho de uvas blancas. Uvas blancas, ajá, que en el caso de si fuera champán, como las 3 uvas más usadas son 2 tintas y una blanca, y la blanca que se utiliza es Chardonnay, en el caso de un champán podríamos casi asegurar que es 100% Chardonnay. Sí. No podría pasar siempre eso, porque sí hay otras uvas blancas que están permitidas en la zona champán, a pesar de que la más usada es Chardonnay en blanco y Pinot Noir, Pinot Meunier en las otras tintas, pero si es que en un champán dice Blanc de Blancs, quiere decir que es un blanco solo de blancas, y en el caso de champán sería solo de Chardonnay, que no tenemos otra blanca más. Y el caso del Henkel Brut Vintage es un Brut, ese sí viene con la categoría Brut. Y vintage quiere decir una sola cosecha, que no se puede hacer mezclas con cosechas o añadas anteriores, y ese tiene 12 gramos por litro de azúcar. Ese sí es seco. Es el más seco de los 3. Es el más seco de todos, sí. El más seco de todos. Bueno, ya dijimos que las burbujas igual, celebración, pero no siempre tiene que ser solo celebración, a pesar de que hay celebraciones en los deportes, el matrimonio, reunión con amigos, pero no solo es eso, ¿no? Ya sabemos que el maridaje es buscar armonía, equilibrio, similitud. Se escogerían espumantes secos, un poco para comidas más de sal, o sea, ostras con espumante es una cosa increíble. Todo lo que son mariscos fuertes de sabor, ahí es donde el espumante me va a ayudar muchísimo en boca. Y más bien los espumantes dulces podría ir muy bien con los postres. Y aquí yo rompo otra vez el mito, porque me encanta el postre con espumante seco. Porque hay veces en que... me encanta la comida picante con espumante dulce. Espumante dulce. Es que el espumante, el dulzor ayuda a bajar un poco el picante. Eso también es un truco en los maridajes. Y sí, uno puede jugar. Yo creo que la mejor manera de darme cuenta qué es lo que va mejor con el espumante o con cualquier vino es probarlo. Hay que hacer ahí
Podemos reunir a la familia, hacer el plato y traer cada uno una botella de espumante o de vino blanco, rosado y tinto y probar cuál es el que mejor queda y definitivamente va a ser lo mejor. Aquí está la explicación en terrones de azúcar, un poco para que nos demos cuenta de la cantidad de azúcar que podría llegar a tener un espumante. El Brut Natur, que sería el que no tiene añadidura de azúcar ya en su embotellamiento final, que sería menos de 3 gramos. El Extra Brut, un poquito más, pero igual sigue siendo seco. El Brut igual sigue siendo seco, hasta ahí son secos, uno les siente completamente secos en boca. Desde el Extra Dry hacia la derecha, el Dry o Sec, el Demi-Sec y el Dux, que yo, como yo suelo decirles, dicen, ¿y cómo es un Dux? Ya es una mermelada con burbujas para mí. Ya es demasiado dulce, a pesar de que a la gente le encanta el vino dulce, pero ya va de gustos. Tal vez no sería mi mejor recomendación, pero si les gusta, pueden probarlo, ¿no? ¿Y con qué debería combinar? Bueno, aquí tenemos todas las opciones de comida, por ejemplo, para ocasiones especiales, ¿no? Puede ser para una fiesta, para Navidad, generalmente, no solo hacemos pavo para Navidad, para matrimonios y otras cosas también se hacen, un pavo, un jamón, un salmón. La comida de mar creo que para mí es la mejor opción para los espumantes. Y no solo para espumantes, sino para, me refiero no solo a espumante en general, sino para champán, cavas, prosecos y todo lo demás. Nosotros tenemos una gastronomía de mar, además, que creo que es extensa y todo el año además. Piqueos es increíble lo bien que se llevan con espumante también. Si vemos estas tablitas donde hay combinaciones de frutas, frutos secos, jamones, quesos, empanaditas. Aquí no sé si tengamos gente que nos esté siguiendo que sea vegana, pero en realidad una de las propiedades de los espumantes es llevarse también con estos sabores terrosos que a veces tenemos en la comida vegana, ¿no? Por ejemplo, en granos o en cosas un poco más complicadas en maridar con otros vinos. Entonces, el espumante se lleva muy bien. ¿Y qué decir de los postres? A mí me encantan los postres con espumante, sea un espumante demi-sec o sea un espumante brut, ¿no? Entonces, por ejemplo, Henkel Rosé con unas frutillas con chocolate, con un cheesecake de frutos rojos, ¿no? Con ostras, por ejemplo, aquí es una excelente opción. Bueno, Gaby, ahora sí, a lo que vinimos. A lo que vinimos, empezamos con el Henkel Trocken. Yo voy a abrir el botellín de Henkel Trocken. Yo ya me serví. Perfecto. Oye, las burbujas son súper persistentes, ¿no? Ahorita solo le estoy moviendo en mi copa porque mi copa está un poco abierta. Son súper persistentes. Y acuérdense siempre que, bueno, para ver el tema de la burbuja, la copa flauta es maravillosa. Pero si quieren disfrutar mucho más, y esa es una tendencia que también está cambiando mucho, el disfrute del espumante es mucho mayor en copa de vino, más que en copa flauta, porque en la copa flauta me queda muy linda la burbuja, pero la parte olfativa es súper complicada sentirla en copa flauta. En cambio, en la copa que la Gaby maravillosamente bien tiene allá de vino blanco, es perfecta para sentir todos los aromas del espumante. Es ¿ya? increíble. Entonces, la manzana verde, lo presente. La manzana verde y lo cítrico, que es un cítrico como de toronja, que me encanta de Henkel, que yo en todo el tiempo que vengo probando Henkel siempre tiene esos dos descriptores. Hay años que está con un poquito más como de miel, que se va como hacia un poquito más dulzón, y hay otros años que se va más bien hacia lo herbáceo, pero la manzana verde y lo cítrico jamás lo pierde, siempre tiene el Trocken. Eso es muy interesante, ¿no? ¿Con qué me quedaría bien? Bueno, ya dijimos, como aperitivo, para acompañar todo lo que es mariscos, pescados, sushi, ensaladas. Yo creo que también le combinaría con estos pimientos que le hacen en el grill. ¿Has visto? Los pimientos asados, sí. Asados, quedaría súper bien. Es una súper buena opción también con pimientos asados. Con sushi, es increíble. Si no han probado sushi, rollitos y comida asiática con espumantes, se están perdiendo uno de los mayores placeres de la vida. Háganlo porque realmente
la potencia que puedo tener de cada uno de los rollitos y de los ingredientes de cada uno de los rollitos con cada espumante diferente es súper sorpresiva, porque uno no pensaría que puede cambiar tanto el sabor de un rollito con cada uno de los espumantes. Yo siempre les digo, reúnanse, lleven rollitos o hagan si es que saben hacerlos, y cada pareja o cada 4 personas, por ejemplo, lleven un espumante diferente, súper diferente cada uno, ¿no? Entonces lleven por ahí alguien un champán, un prosecco, un cava, Henkel, y van a darse cuenta lo diferente que van a sentir cada uno de los rollitos con cada uno de los espumantes. Es una linda experiencia, así que espero que la puedan replicar. ¿Cómo defino yo Henkel Trocken? Fresco, armonioso, frutal, muy equilibrado. Para mí es uno de los espumantes que jamás me ha fallado cuando he recomendado. Y aquí al país traemos la botella de 750, la de medio litro que es de 375 y la Piccolo, que es una belleza de botellita pequeñita que incluso para regalos está muy de moda dar un regalito final en las reuniones, por ejemplo, de mujeres, les va a quedar súper bien. Sabes que quiero aclarar algo aquí que es súper interesante también, es que ahora el espumante y haberse visto como un vino tan versátil, has dicho que va con absolutamente todas las comidas, Gaby. Y eso creo que hay que aclarar. Cuando ustedes no sepan qué maridar, un espumante no les va a fallar nunca en el maridaje. Así Es la es. vida más versátil que puede haber. Entonces, cada vez que tengan una duda, acompáñense de las burbujas y créanme que van a quedar como reyes, sea donde sea que estén. Además, uno Así que jamás queda mal llegando con una botella de espumante, porque siempre hay algo por lo que celebrar, o como decía Napoleón, hasta en las derrotas, ¿no? Se lo necesita. cuando hay que ahogar, cuando pierde el Ecuador en el fútbol, por ejemplo, uno lo que necesita son burbujas para Pero que ahogar las penas. tenemos que tomar mucho de esto cuando ya comenzamos a ver los partidos del Mundial. Bueno, y el Henkel Rosé. Aquí ya no se utilizaron solamente, bueno, porque en el Henkel Trocken, ¿sí? Hay una combinación de vinos de uvas blancas, ¿sí? Puede haber, en realidad, la categoría de espumante o de sekt, como se les llama en Alemania el espumante, no tiene una estructura de leyes tan complicadas como tiene el champán. Está permitido muchas cosas. Sí tiene regulación, obviamente, pero es mucho más abierto el poder hacer espumantes. Y Henkel tiene viñedos en diferentes zonas, no solo cercanas, sino también zonas un poco más calientes a donde está la bodega. Y así puede compensar un poco también el tema del clima, porque no todos los años voy a tener siempre la uva buena en todos los sitios. Y en el caso del Henkel Trocken, es un blend o un cuvée o una mezcla de vinos base iniciales que pueden ser de uvas blancas y por ahí una que otra tinta que se la necesite hacer en blanco, vinificar en blanco para poder hacer el espumante. Acuérdense que de una uva tinta puedo hacer los 3 tipos de vino, blanco, rosado y tinto. Si es que aplasto la uva y boto la cáscara, hago blanco. Si aplasto la uva y dejo con poco contacto con la cáscara, rosado. Y si aplasto la uva y dejo mucho contacto, tinto. Entonces puedo hacer vino blanco de uva tinta y muchos de los espumantes de champán es un ejemplo que 2 uvas tintas y una blanca terminan haciendo champáns blancos, la mayoría, ¿ya? El rosé ya necesita una uva tinta. Y aquí obviamente se hace vino rosado base inicial, que es después el que va a terminar siendo el que voy a poner en el recipiente, añadiendo otra vez levaduras y azúcar, cerrando el recipiente, dejando que las levaduras formen en su segunda fermentación, burbuja y CO2 que no se va a escapar, porque no voy a dejar que se escape justamente para poder llegar a tener la burbuja y el CO2. Aquí utilizo entonces ya uvas tintas para hacer este vino rosado y es un vino que en nariz lo voy a sentir un poquito más dulzón, ¿sí? Pero igual en boca es seco, porque la diferencia de azúcar entre el Trocken 22 y este de acá que es solo 24 son 2 gramos. Creo que muy poca gente puede llegar a determinar esa diferencia de 2 gramos de azúcar en boca, ¿sí? Aquí tal vez lo que me va a marear un poquito, voy a pensar que es un poco más dulce, es que en nariz tiene ya notas frutales un poco más rojas, ¿no? No tiene solo cítricos, pero igual es un espumante bien fresco,
bien frutal, y que por ahí tal vez lo que no me quede con el espumante blanco, con este va a terminar de ser la opción de maridaje para todo lo demás, ¿no? Bueno, y también tienen que tener cuidado dónde ponen el espumante, porque nunca se olvidarán el espumante en un congelador. No sé si les ha pasado, pero queremos enfriarle rápido y se nos olvida y explota, ¿no? Los espumantes es la parte más peligrosa de la producción del vino, porque estamos jugando con presión. Y la presión en las botellas es realmente algo que hay que cuidar muchísimo, porque imagínense que se comienzan a formar, la presión se forma con 25 atmósferas de presión una vez embotellada, ¿no? Entonces, por eso tiene tantos seguros, porque tiene el alambrito, que son 6 vueltas, siempre que van a ver un espumante, van a ser 6 vueltas, y puede explotar el corcho. Entonces hay que tener un cuidado en el descorche. O sea, es una bebida que no solo es del disfrute, pero hay que saber maniobrarla también, porque por eso tiene todos los seguros que tiene, para evitar que se saquen ojos por ahí, ¿no? Yo siempre digo en las capacitaciones a la gente de los restaurantes, y a veces el cliente es el que comete el error, que dice, yo quiero que suene porque estamos festejando y bátale un poquito para que suene y hacer el video y todo. Eso es súper peligroso porque el momento que yo aflojo el bozal, el corcho ya está libre. Entonces, yo siempre digo, es preferible sacar sin desprender el bozal por completo y ayudándose tal vez de una servilleta de tela o de algún lito o algo para tratar de, si es que llega a salir volando, cause el menor problema posible, ¿no? Porque sí se han perdido muchos ojos, aunque no lo crean. No, Hablando, está de moda abrir con el, sableado. exactamente. Y claro, o sea, todos quieren intentarlo en la casa y bueno, he visto unos videos, yo no sé, yo me mato la risa, pero es un desperdicio de espumante porque claro, justo le dan en el golpe en la parte de la botella que no es y explota. Y Es explota, súper así. peligroso, o sea, es chévere jugarle, pero tengan cuidado, no lo hagan en sus casas. Ajá. O sea, he visto algunos que salen muy bien, que a veces son en el balcón de algún lugar lejano, donde tienen mucho jardín o Así todo. con la copa y ajá. Pero también he visto videos de gente que hace el sableado en el balcón de una calle muy transitada, donde además se les ha caído la botella completa hacia abajo. Entonces, si realmente esto es un arma, la que tenemos del momento de abrirla también, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, eso sí es verdad. Y de ahí tenemos nuestro Henkel Blanc de Blancs, que como dice su nombre, blanco de blancas. Esto quiere decir que solo se utilizan uvas blancas para hacer el vino base inicial. Este es un toquecito más dulce, ¿sí? Tiene ya 28 gramos por litro de los que venimos viendo entre Toquín y Rosé. Este sería ya el que se siente con un toque más de dulzor. No llega a ser un demisec. Para ser demisec tiene que pasar de los 35, pero es ya un espumante que se le nota con un ligero dulzor. Es el más vendido, si se quiere decir así, entre la gente consumidora de espumante de categoría un poco más dulce. Sin embargo, no quiere decir que a todos les tenga que gustar más dulce. Tenemos todas las opciones con Henkel, ¿no? Es bien versátil este también. Y bueno, hablemos un poquito de las curiosidades de los espumantes, porque esta es una parte que a la gente le entretiene también, a veces enterarse de cosas que por ahí no sabíamos y que vale la pena hasta por cultura saber un poco, ¿no? Bueno, fue inventado por un monje. Ya sabemos que el monje fue Don Periñón, que además no es que de principio le gustó lo que inventó, sino que peleó contra la burbuja muchos años hasta que ya dejó de pelear y entonces más bien se puso a perfeccionar el método que sus vinos se le formaban burbuja y terminó haciendo el método champenois, que es el que hasta ahora se utiliza para hacer los grandes champans, el cava, el cremant y muchos otros espumantes de gran calidad del mundo, ¿no? Le debemos a él. Y él cuando ya dejó de pelear y ya le gustó y hacía probar a la gente, decía, estoy bebiendo estrellas. Porque es la sensación que él sentía en boca para poder definir lo que le pasaba con ese vino raro que estaba haciendo. Se producen más de 2 millones de litros de espumante en el mundo. Fíjense todo lo que tomamos los seres humanos con burbujita que viene del vino. Italia y Francia son los productores
con más del 50% de la producción mundial, ¿sí? Italia y Francia. Italia con sus grandes prosecos, por ahí algo de lambruscos también, y en Francia corta también, ¿no? Alemania, ahí está por qué Henkel también tenía que haber nacido en Alemania, porque Alemania es el país que más consume espumante, y uno más bien pensaría, esta zona tan fría de clima, ¿por qué consumen tanto espumante? Si el espumante se toma muy frío y más bien es para las épocas de calor y de verano. Pues ahí está, los alemanes consumen todo el año espumante, y ellos sí, creo yo, que lo maridan absolutamente con toda su comida. Porque, Y bueno, la comida alemana, hay que saber, claro, ajá, perdón, la comida alemana en sí, o sea, tiene muchísima grasa, consumen mucha grasa por el clima en el que están, ¿no? Y eso ayuda muchísimo a limpiar el paladar. El espumante con salchichas alemanas es la mejor y con ese combinación que pueda. plato de col, y tienen también una patita como de cerdo, y bueno, y Sí, pasan el espumante con todo, y para ellos queda absolutamente con todo, ¿no? Y con sus postres también, tienen este postre con masa, ay, se me fue. Pero estas masitas que consumen ellos también les queda súper bien con el espumante. Entonces, sí. va mucho, masa de almendra. Bueno, aunque no lo crean, hubo una persona que se puso a contar las burbujitas en una copa de espumante. En realidad esto se lo hizo un poco en un microscopio, tratando de ver en un espacio reducido en líquido. Hay más de 4 millones de burbujas en una copa, ¿sí? Entonces, fíjense cuántos millones de burbujas podemos estar tomándonos. Y para las que quieren cuidarse o los que quieran cuidarse, los espumantes secos tienen menos calorías que un vino, ¿sí? Entonces, por ahí sí lo que están buscando son opciones un poco más light, pero igual acompañar sus platos con un vino debería ser un espumante seco, porque tiene menos burbuja, porque además tienen bastante menos alcohol la mayoría de espumantes. Bueno, y la nueva tendencia de los espumantes, como Gaby decía, es también la coctelería, porque además lo rico del espumante es que, bueno, uno podría poner en estos cócteles agua mineral o por ahí una ginger beer o cualquier agua tónica, pero no es lo mismo. A la final el espumante termina dándole también algo aromático y de sabor al cóctel. Entonces tenemos grandes opciones de coctelería este momento con espumantes. Y aquí les decía, este Henkel Bellini, que es súper facilito de hacer, que además puede venir decorado muy bonito de esta manera o de la manera que ustedes quieran. Y se necesita una botella de Henkel Trocken o el Henkel Rosé, si lo quieren hacer con un poco más de color, o el Blanc de Blancs, ¿sí? Un cuarto de taza de jugo de pera. Esta es una variación porque el Bellini original italiano es con durazno, ¿sí? Pero con prosecco. Entonces, la variación de Henkel es que en vez de que sea con jugo de durazno o con durazno como en puré, sea más bien con jugo de pera y jugo de cranberry, ¿no? Y romero para decorar. Ustedes podrían un poco variar ahí, pero las proporciones son Qué así. hermoso está, me encanta. Es delicioso, además sí lo hemos hecho nosotros en algunos eventos, sobre todo en Navidad, porque se presta mucho el romero y la guinda en los colores navideños. Y si les gusta, bueno, en nuestra página de Henkel tienen más recetas, y también en WineLab podrían encontrar más recetas de espumantes, ¿no? Y eso fue todo con Henkel. Vamos a ver si es que si tenemos preguntas. Dejo de compartir y vamos viendo qué preguntas tenemos por aquí. Oye, Gaby, yo te quería también comentar algo. En el más dulce que ustedes tienen, ¿le agregan hielo o no? En el Blanc de Blancs, no. Sí. Lo que tenemos es la categoría en otro espumante, en el Veuve de Verneuil, cuando dice ice, solo Ajá. está permitido añadir hielo. Cuando los espumantes ya vienen con la categoría ice, se puede añadir hielo en la copa, puede ser copa balón o puede ser copa de vino. ¿Y por qué se creó esta categoría? Justamente porque en los lugares muy cálidos donde se consume espumante en las épocas de calor, de verano, el espumante en 5 minutos con el calor ya está caliente, ya no es tan agradable cuando está caliente. Entonces, la opción del ice es poder consumirlo con hielo para mantener el frío del espumante. A estos espumantes ice, ¿qué es lo que se les hace?
se hace que la burbuja sea un poquito más compacta y aparte se le pone un escalón más arriba de azúcar de lo que realmente es, para que el momento que le pongamos el hielo, ese azúcar baje con lo que se disuelve un poco el hielo y sale un poco de agua. Entonces, siempre que encuentren los espumantes ice, ¿sí? Esto lo enseño no porque es competencia, sino porque es de mi portafolio mismo, porque si no me matarían. Sí, porque ya me toca en junio hablar de Veuve de Bernet y ahí les voy a hablar del ice. Y tenemos estas presentaciones también pequeñitas del Veuve de Bernet. Y de Veuve de Bernet viene el ice blanco y el ice rosé. Los dos son para tomarlos con hielo en copa. Esa es la nueva categoría que está saliendo de espumantes. Yo Que soy llama fan. mucha atención, sí. Y aquí en la playa ya se está consumiendo, porque la gente todavía no hace este clic de poder decir espumante con hielo, pero en realidad sí se lo puede disfrutar. Se lo puede disfrutar muchísimo porque además me dura mucho más la temperatura y puedo disfrutarlo mejor, ¿no? El espumante puede guardarse, hay una pregunta de Cecilia Chacón. A ver, los espumantes cuando son con método Charmat, como es el caso de Henkel, son espumantes que tienen un tiempo de vida de hasta unos 3 años, ¿sí? 4 si lo guardo realmente bien, pero 3 sería lo que yo guardaría máximo para consumirlo, ¿no? En realidad se los debería comprar y tomar, ¿sí? Porque la idea es no guardar. Esto no es que va a tener un maravilloso envejecimiento como el vino tinto de gran calidad, por ejemplo, en botella. Sí me puede durar 3 a 4 años si lo guardo bien. Igual tiene que estar a temperatura controlada, tiene que estar en un lugar oscuro, botella acostada porque igual tiene corcho. Ya los champans de añada, que tienen obviamente método champenois y que son de un solo año, de gran calidad la uva y todo lo demás, sí tienen un tiempo de vida un poco mayor. Por ahí 10, 12, 15, 20. Se ha escuchado a veces champans de hace 30 o 40 años que dicen estar maravillosos a pesar de que ya la burbuja estaría tal vez ya casi perdida, pero en realidad es un vino que se lo puede disfrutar a pesar de que no tenga tanta burbuja, ¿no? Vamos a ver qué otras preguntas. Lo interesante de champán es que aquí ponen, ¿cuántos días puedo guardarlo después de abierta la botella en la refri? Es que ¿quién puede guardar una botella abierta de espumante o de champán? Peor aún. Se pierde la burbuja apenas la abras, entonces... O sea, hay unos selladores para botella de champán o de espumante que se utiliza sobre todo en restaurantes cuando tengo venta por copas de champán o de espumante. Pero en realidad no se debería guardar ni siquiera de un día para otro, porque la burbuja ya se va a perder de un día para el otro. Lo más probable es que la burbuja prácticamente desaparezca y la acidez va a subir muchísimo también. Entonces, no. Sí. Y algo importante es que estos selladores sí lo pueden, si es que van a consumir ustedes solos en su casa, sirven muchísimo, ¿no? Pero si es que no vas a compartir, porque una botella solo de espumante también. Si es que lo que quieren es para una sola persona, sus botellines en espumante vienen siempre de 200 ml, que es más que una copa en realidad. La copa generalmente es de 150 mililitros, en el caso de los botellines son de 200 ml, que sería una copa y un poquito más, ¿no? Entonces, es la opción para los que tal vez quieran guardar, ¿no? Sí. Y los selladores sellan, como dice el nombre mismo, sellan, pero en realidad la burbuja va a perderse, porque ya no está sellado por completo, ya hay más oxígeno que le está haciendo. A ver si es que hay otra pregunta por acá. Los botellines de Supermaxi. No estoy segura que ya estén disponibles los botellines en Supermaxi. Me parece que sí, porque en la época de Navidad me parece que ya estaban tanto las medias botellas como los botellines, sobre todo del Trocken. El Trocken siempre tuvimos media botella y botellín. Toda la vida, desde que yo estoy trabajando 12 años atrás, media botella y botellín siempre existió de Trocken. ¿Por qué se puso tan de moda el botellín? En la pandemia, ¿no? Sobre todo las empresas comenzaron a mandar de regalo y para hacer catas virtuales los botellines, y por eso todos los importadores comenzamos a traer tanto botellín,
que antes era un producto que no tenía mucha salida en el mercado. Pero en Trocken siempre hemos tenido la de 750, la media y el botellín. Entonces, de Trocken, por lo menos, yo estoy segura que sí están presentes en el Supermaxi. Tenemos otra pregunta que dice, ¿a qué temperatura debo guardar un espumante o solo lo enfrío un tiempo antes de tomar? Siempre frío. Siempre. O sea, un espumante que lo compren, lo guardan en la refri y cuando lo abran, siempre una hielera con hielo y agua. No pongan solo hielo porque no se enfría. Tienen que poner agua y hielo hasta el tope que cubra la botella. Si pueden poner sal también, ¿no? La sal ayuda mucho para, sobre todo si es un recipiente metálico, agua, hielo y sal, y esa botella se va a enfriar mucho más rápido que si solo le ponen hielo, ¿no? Entonces... ¿Qué pasa? Que la sal hace que se derrita más lentamente el hielo, entonces se enfría más rápido la botella. No es que acelere el enfriamiento, pero hace que el hielo no se derrita tan rápido. El hielo no se derrita. Así es. ¿Alguna otra pregunta? Ahora dice que sí llevan los botellines de Supermax. Ah, sí. Que también tiene los selladores, entonces qué bueno. Ah, ya, entonces, bueno, es que Supermaxi siempre tiene todas las opciones para el cliente, ¿no? Ahí en la misma percha de vinos y licores están también los wine savers o los que son para sacar el aire del vino y poder guardarle más tiempo. Está todo lo que es necesario para abrir la botella, están las champañeras ahí cerca también, así que, y tienen ahí los selladores, es una excelente opción para poder al menos guardarle un ratito más al espumante si es que no lo voy a consumir por completo el día de hoy. Pero en realidad, como decimos aquí las dos, ¿quién se puede aguantar viendo una botella de espumante abierta y no tomarse? Yo tengo aquí dos copas, la de rosado ya, y ahorita estoy con la... Ajá. Rosado le probé, o sea, los dos que tienen un aroma impresionante, súper frutales, súper fáciles de tomar, realmente con una persistencia de burbujas increíble. El método Charmat es muy rico justo porque da estos aromas tan frescos y frutales, ¿no? A diferencia del método Champenois, ustedes si es que han probado champán o cava española, se van a dar cuenta que el método Champenois siempre da aromas más de levadura, de pan, de lácteos y estos aromas un poco más complejos, que son ricos también, cremosos, pero no tiene tanto aroma frutal un champán, más bien tiene un aroma cremosito de mantequilla, ¿no? El Charmat, hacer un espumante fermentado en tanque de acero inoxidable, hace que se mantenga la fruta. Es el mejor proceso para mantener la calidad de la fruta en copal. De verdad que para vinos blancos, para vinos rosados, para espumantes, el tanque de acero inoxidable ha sido el mejor descubrimiento. Ha sido el mejor descubrimiento, así es. Sí, porque además ayuda mucho en el manejo de la temperatura para fermentaciones, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar, antes se hacía mucho o en barricas de roble o en tanques de cemento, que el problema con el tanque de cemento era no poder controlar la temperatura en épocas de mucho calor de ciertas regiones del mundo o de mucho frío también. Y aparte, cuando las levaduras o las bacterias se metían en las paredes del tanque de cemento, era imposible sacarlas. No había manera de sacarles. Entonces había que botar y destruir el tanque y muchas veces botar con todo y el vino que estaba ya ahí adentro. El acero inoxidable realmente hizo que en el tema vitivinícola se dé un salto gigante en producción, tanto de volumen como de calidad, porque el poder mantener la temperatura en un tanque de acero inoxidable es muy fácil y no le aporta olor, sabor ni color, que es algo maravilloso. Y la razón por la cual es fácil es porque hay unos tubitos que conducen un líquido en las paredes del tanque. Entonces ese líquido o lo calientan o lo enfrían de acuerdo a la temperatura que quieren fermentar. Entonces realmente son súper fáciles de maniobrar y de manejar para el tema de la fermentación. Tenemos otra pregunta que dice, una excelente pregunta. Varios tipos de espumantes, ¿cuál sería el orden? ¿Cuál sería el orden? ¿De los secos a los dulces, si es que vamos por ahí? ¿De los más ligeros a los más complejos también? Entonces... Yo empezaría con un espumante, yo sería en este orden, yo sería con un espumante relativamente seco al principio, como un Brut, no sé si es que queremos empezar. Y tal vez con método Charmat, que sea más ligero, más fácil de tomar. Puede ser Henkel, puede ser un Prosecco,
Por ejemplo, Henkel es dueño de Mioneto, también, que es nuestro Prosecco de Italia. Es muy, muy, muy ligerito y fácil de tomar, entonces puede comenzar por ahí, ir subiendo después, por ejemplo, de blanco a rosado, podríamos irnos a un rosado, que es ya con aromas un poquito más de frutos rojos también. Podríamos después irnos hacia un cava, por ejemplo, que es un poco más complejo, y terminar con uno más dulce, si es que va a ir con el postre. Un poco podría ser ese el orden, ¿no? Siempre de lo más ligero a lo más estructurado, o de lo más ligero a lo más complejo, se puede decir, de blanco a rosado siempre. Ahora hay espumantes tintos, ojo, que no solo hay espumante blanco y rosado, se hacen espumantes tintos, no son muy comunes, pero sí se los puede encontrar, ¿no? Sí hay un mercado para eso, y hay gastronomías que lo exigen también. Sí. Por ejemplo, en Hungría es muy común tomar el espumante tinto con burbujas. No es, es algo que lo hacen con esos platos que son llenos de jugo, como el goulash, ¿no? Es común, también lo utilizan el espumante tinto, yo lo probé también una vez, lo producieron en Argentina y realmente es muy refrescante, pero sí tiene más de estructura, sí es un sabor particular que no se puede combinar como los espumantes que conocemos ahorita. Que Así es, son más complejos, ¿no? Son más complejos, entonces si va a haber una carne, capaz sí empezar con un espumante tinto para la carne puede ser una buena opción. Pero yo prefiero una carne con un espumante rosado, para mí me limpia el paladar, la acompaña súper bien a la carne y no tengo ningún tipo de, obviamente un tinto siempre va a ser una mejor opción, pero si no hay tinto y quieren solo hacer espumantes, con un espumante rosado, con un pedacito de carne, yo no le vería problema, ¿no, Gaby? Así es. Hay una pregunta, si los espumantes tienen aromas terciarios. Bueno, los aromas terciarios vienen de barrica en general en los vinos. En el caso de los espumantes, nunca llegan a pasar por barril, porque el momento que metemos el espumante, el barril, chao burbuja, exceso de oxigenación y más bien se perdería toda la burbuja y todo lo demás. Entonces, aromas terciarios como tal, no, pero en un método champenois, el dejar en contacto con la levadura por más de un año, que es lo que al final termina siendo el método champenois, más de un año de contacto de la levadura en un recipiente tan pequeñito como es la botella, la levadura abarca prácticamente todo el líquido de la botella, entonces termina dando estos aromas muy de levadura, muy de pan, y aparte cuando las levaduras mueren, la membrana de la levadura que se destruye, ¿sí? Esta lisis de la membrana de la levadura es la que al final termina haciendo esta burbuja más perfecta y dando todos estos aromas más complejos que tiene un método champenois. Entonces no llega a ver el aroma terciario de la barrica, pero se podría decir que en un método champenois llega a tener estos aromas o este bouquet tan complejo, el espumante, justo por todo el proceso de elaboración, ¿no? Hay notas almendradas, notas a mantequilla, sí, notas a pan tostado. A pan de mantequilla, pan brioche, a cerveza incluso, cuando a veces a mí me dicen, pero no le encuentro a la levadura. Bueno, huele a cerveza. Huele básicamente como a cerveza, ¿no? Exactamente, y los aromas terciarios es justamente eso, el tiempo que está en fermentación con las levaduras es lo que le va a dar esa estructura y esa complejidad. Y el tamaño de la burbuja, acuérdense que mientras más delgada y más chiquita es la burbuja, de mayor calidad va a ser ese espumante, ¿no? Entonces, más bien más tiempo de fermentación. De calidad eso se cuestiona, porque la calidad está de acuerdo a que esté hecho bien o no el espumante, sí, pero la burbuja sí es un índice, el tamaño de la burbuja sí es un índice. Si es que es una muy, muy chiquita, pueden ustedes ya darse cuenta que es un método champenois, si es un poquito más grande, es un método Charmat. ¿Qué es mejor y qué no? Es simplemente dos procesos diferentes. Son dos, así es, son dos opciones diferentes y que ya van muy de gusto, ¿no? Muy de gusto y de momento de consumo también. Y te preguntan, Gaby,
¿Cuál de estos espumantes es similar al Prosecco? Un Prosecco. A ver, el Prosecco, lo básico del Prosecco es que el Prosecco, como está hecho en Italia, tenemos que movernos un poco al perfil de Italia, de la gente de Italia que le encanta, muy al estilo nuestro. Disfrutar todo el día con la familia, mucha comida, mucha reunión, son descomplicados y así son sus espumantes. Por eso el Prosecco es un espumante tan fácil de tomarse por lo frutal y lo fresco. Igual es método Charmat, no tiene exigencia de método Champenois, pero está hecho con la uva glera, que en realidad no se parece a ninguna de las uvas que se utilizan en el resto del mundo para espumante. Pero si le quiero comparar tal vez con uno de los de Henkel, diría yo que tal vez con el Blanc de Blancs, por ese toquecito más de dulce y más fresco y frutal que tiene el Blanc de Blancs, podría ser esa opción. Pero atrévase a probar el Mioneto, que también es de Henkel, que es nuestro Prosecco. Sí. Bueno, Gaby, creo que... Ah, no, faltan creo que 2 o 3 minutitos. Sí, sí, yo te quería decir, Gaby, que de estos dos espumantes que probé, de verdad el rosado me gustó mucho. Es bien particular. Tiene notitas de rosas, está... Sí, es bien fresco. A mí me encanta porque es un rosé bien fácil de tomarse también, ¿no? Tiene ahí su toquecito, ya tiene sus 2 gramitos más de azúcar que puede ser que no se los note mucho, que digamos, pero que sí al final marcan una diferencia en nariz, sobre todo de notar la fruta un poquito más dulce, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. Y no se olviden, cada vez que vean un espumante, fíjense en el color de la espuma, en el tamaño de la burbuja, y eso va a hacer que su experiencia mejore. No alcancé a verlos, espero poder en la próxima. Gracias. Bueno, conéctense, saben que la hora del vino siempre miércoles y viernes a las 7, así que programen sus alarmas para que les hagan acuerdo. Además, que espero que siempre nos acompañen con el espumante o el vino que vayamos a catar en directo aquí. Entonces, el Supermaxi además hace una labor increíble para tener una percha exclusiva de la hora del vino de todo ese mes, y ahí están todos los productos que se van a catar ese mes, y en la página tanto del Facebook como del Instagram y en la página web de Supermaxi también pueden encontrar todo lo que se va a seguir haciendo y catando todo el mes para que vayan teniendo con anticipación el producto y puedan acompañarnos en vivo aquí y hacernos más preguntas de las que nos encantan que nos hagan siempre. Sí, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, Gaby, por compartir este momento. Gracias, Gaby. Nos vemos pronto. Salud. Nos vemos prontito. Salud con todos y disfruten de este viernes. Chao. Chao.